Damos inicio a la sesión número 3, titulada El uso efectivo de los resultados en monitoreo y evaluación para hacer el seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones. Nos acompañan en la mesa principal la señora Marcela Guzmán, consultora internacional desde Chile, el señor Orlando Gracia, director de monitoreo y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación desde Colombia, el señor Roberto García López, secretario ejecutivo de la Comunidad de Expertos para la Gestión de Resultados en Desarrollo del BID, y la moderadora de esta mesa, la señora Silvia Hernández Sánchez, viceministra del Ministerio de Planificación y Política Económica. Gracias. Muy buenas tardes. Para esta jornada de la tarde, después de un día muy activo, trataremos de tener una actividad lo más dinámica posible. Nos convoca hoy, desde mi punto de vista, y estoy segura que también lo comparten los integrantes de la mesa, uno de los temas fundamentales, que tiene que ver con el uso o los usos de los sistemas de evaluación y monitoreo. Sabemos que el uso o los diferentes usos pueden tener múltiples propósitos dependiendo de los usuarios. Sin embargo, podríamos decir que hay un denominador común, y es que todos buscan mejorar de alguna forma el desempeño de una política pública o de un programa. Vamos a ver diferentes interrogantes que hoy pueden servir para contestar o ampliar sobre este tema sombrilla referente al uso de los procesos o sistemas de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, cómo se utilizan las evaluaciones, para qué se utilizan, qué hace que una evaluación tenga más probabilidades de ser utilizada para mejorar el desempeño de una política pública o programa. Y antes de dar inicio, me voy a dar aquí rápidamente el atrevimiento de citar una nota de Carol Weiss, citada casualmente por Guillermo Cejudo y Claudia Maldonado. Claudia estuvo casualmente hoy moderando la mesa de la primer mesa de este día, y cita lo siguiente: una evaluación puede tener muchos usos. Muchos aspectos de una evaluación pueden ser usados: ideas y percepciones, señales que se envían por el solo hecho de evaluar, los procesos de aprendizaje al cooperar con la evaluación, la selección de indicadores de resultados que anuncian un éxito, incluso el diseño del estudio. Uso: abarca un amplio espectro de efectos por múltiples tipos de usuarios. Esta multiplicidad de usos y usuarios hace que una misma evaluación pueda responder a distintas lógicas e inevitablemente que deba responder a varias preguntas, incluso cuando no son planteadas explícitamente en el diseño de una evaluación. Este y otros aspectos son los que abordaremos hoy en este panel, donde ya se ha hecho una breve presentación de las personas que conforman la mesa. Quisiera resaltar que doña Marcela Guzmán estará haciendo un énfasis sobre la aplicación de mecanismos de incentivo y la incorporación de género, programa de mejoramiento de la gestión PMG. Don Orlando García, director de monitoreo y evaluación de políticas públicas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, hablará sobre el tablero de control de la presidencia como herramienta para la coordinación y uso de evaluaciones. Y don Roberto García, secretario ejecutivo de COPLAC, hablará sobre el uso de monitoreo y evaluación en el presupuesto. Se ha asignado un tiempo de alrededor de 20 minutos para cada presentación. Yo muy rápidamente intentaré sacar estas tarjetitas cuando resten 5 minutos la amarilla y 1 minuto la roja. Vamos a dar inicio, doña Marcela. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, gracias a todos los organizadores de este evento por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas experiencias. En esta oportunidad quiero conversar en relación a la utilización del monitoreo o los compromisos por un mejor desempeño en vínculo con un instrumento de gestión que es, en términos generales y genéricos, los incentivos. Los incentivos para hacer mejor y desarrollar mejor todas las tareas que tenemos como responsabilidades en la gestión pública. El tema que voy a desarrollar no está directamente relacionado con el monitoreo y evaluación en los aspectos que hemos estado conversando durante las sesiones anteriores, sino que está vinculado quizás más tangencialmente en relación a formas de hacer gestión pública que pueden vincularse o asociarse a mecanismos de incentivo y en particular cómo es posible incorporar una mirada, una preocupación, una perspectiva de género en las políticas públicas, en particular en los programas públicos, en la provisión de bienes y servicios, cómo se puede incorporar en un instrumento específico de gestión pública, como son los incentivos de carácter remuneracional a funcionarios públicos de instituciones de gobierno. Perdón. Este mecanismo de incentivo en el cual se incorpora la preocupación por el género tiene ya 14 años de funcionamiento en Chile. Se tiene como objetivo mejorar la gestión de los servicios públicos a través de un incentivo de carácter remuneracional a los funcionarios o al personal del conjunto de servicios públicos que conforman la ley de presupuesto. El incentivo se focaliza en la organización, es decir, el incentivo premia monetariamente al conjunto de la institución de acuerdo al cumplimiento de ciertos objetivos. No es un incentivo individual ni es un incentivo por equipos de trabajo, sino que es un incentivo que está focalizado a nivel del conjunto de la institución y es ella en forma completa la que gana o no gana este mecanismo, este premio monetario de carácter remuneracional, como señalaba. El mecanismo tiene un marco legal, tiene un marco institucional que establece un conjunto de actores institucionales y sus funciones y responsabilidades en la aplicación del mecanismo. Participan en este diseño institucional un comité triministerial conformado por el Ministerio Secretaría de la Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, que son los que dirigen los lineamientos, las directrices más importantes del programa y en particular aprueban los compromisos que se establecen en este mecanismo y también posteriormente cumplen el rol principal en el proceso de evaluación de cumplimiento de los objetivos que se incorporan en este mecanismo. El diseño contempla una secretaría técnica que la desempeña la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y también hay una red institucional de expertos conformada por instituciones del sector público que tienen por responsabilidad diferentes temas que están comprendidos en este mecanismo de incentivo. Por lo tanto, es una red de apoyo especializada de carácter institucional al interior del sector público. Este mecanismo de incentivo premia, como ya lo señalaba, en términos de un incremento de remuneración en la forma de un bono. Este bono tiene diferentes montos, se aplican sobre un concepto de remuneración base y para todos aquellos que cumplen entre el 90 y el 100% de los objetivos que se comprometen, el beneficio económico o monetario corresponde al 7,6% de las remuneraciones. Existe un segundo rango de cumplimiento de objetivos entre el 89 y el 75% de cumplimiento, que le corresponde como premio o beneficio monetario un 3,8% de la remuneración. Y bajo ese porcentaje, es decir, bajo el 75%, no hay un bono económico.
Estos rangos son los rangos con que está operando el mecanismo hace 4 años. Se inició con rangos menores en su primer año. Recuerden que señalaba que el mecanismo tiene ya 14 años de funcionamiento y ha experimentado modificaciones en los montos de incentivo a lo largo del tiempo de su aplicación. El mecanismo de incentivo, su diseño técnico, se ordena en un conjunto de áreas, que son áreas de gestión pública, que están conformadas por diferentes sistemas de gestión, que los vamos a ver a continuación. Y estos sistemas de gestión tienen objetivos en relación a los objetivos de las políticas de mejoramiento de gestión o de reforma que la política establece. Y estos sistemas que tienen objetivos están conformados por un conjunto de etapas o pasos sucesivos de desarrollo, y donde cada una de ellas comprende un conjunto de procesos o requisitos técnicos que deben cumplirse para poder entonces acceder a este beneficio económico. El conjunto de áreas que están comprendidas en el mecanismo de incentivo se ha denominado programa marco. Entonces el programa marco comprende un conjunto de áreas y estas áreas a su vez incentivos. Por lo tanto, nuestro programa marco comprende un conjunto de sistemas de gestión que son los que se quieren incentivar a través de este mecanismo. En el proceso 2002-2003 existen 3 grandes áreas en las cuales se insertan diferentes sistemas de gestión. El área de planificación y control de gestión, el área de calidad, atención de usuarios y el área de gestión de calidad. Esta es la situación en el momento actual de desarrollo del mecanismo. El programa marco no siempre tuvo estas áreas. El programa marco es una definición dinámica en el tiempo. Esto significa que a lo largo de los años pueden ir cambiando áreas y también pueden ir cambiando sistemas al interior de las áreas en la medida en que los servicios van llegando a etapas superiores de cumplimiento de los objetivos de cada sistema y de cada área, y también en la medida en que se producen cambios en las prioridades de la política en relación a los mejoramientos de gestión pública. Por lo tanto, el sistema tiene la característica de ser dinámico en el tiempo para adaptarse a estas dos condiciones, avances por un lado y prioridades por otro. El programa marco reúne un conjunto de requisitos técnicos que definen las exigencias que deben cumplir cada uno de los sistemas en cada uno de los servicios públicos. Y estas exigencias se ordenan en etapas de desarrollo que son ascendentes y que son acumulativas. Es decir, estos sistemas se van desarrollando en el tiempo con requisitos cada vez más exigentes, donde para cumplir los requisitos de una etapa superior tienen que haber sido cumplidos necesariamente los requisitos de las primeras etapas que el programa marco estableció para cada uno de los sistemas. Los compromisos o estas etapas es lo que constituye los objetivos de gestión que cada uno de los servicios deben cumplir y que posteriormente son evaluados para poder verificar si procede o no procede entregar el beneficio económico en la forma de incentivo. Estos programas son programas anuales, se formulan, por lo tanto, el último trimestre de cada año, se inicia su vigencia el 1 de enero del año siguiente y se evalúa en el primer trimestre del año subsiguiente. Por lo tanto, son programas anuales y que requieren ser evaluados una vez cumplido esa anualidad. Esta es una forma de presentar un programa marco. Este programa marco fue el que operó entre el año 2001 y 2005, como yo señalaba, es un programa dinámico. Solamente con esto quiero mostrar a grandes rasgos cómo esto puede ir cambiando en el tiempo, de acuerdo a las definiciones de política del gobierno. Cuando este programa surgió en el año 2001, estos eran los sistemas que se incorporaron, estos sistemas: capacitación, higiene y seguridad laboral, evaluación de desempeños de los funcionarios, sistema integral de información, gobierno electrónico, planificación y control de gestión,
auditoría interna, gestión territorial integrada, compras y contrataciones, administración financiero-contable y enfoque de género, fueron sistemas que se seleccionaron por corresponder a las prioridades que en materia de gestión pública tenía el gobierno en ese periodo. El sistema de género, el cual vamos a tratar en más detalle en esta presentación, se incorporó en el año 2001 para la ejecución del año 2002 en forma más estricta. Como señalaba, cada sistema se ordena en etapas. Estas son etapas de desarrollo con requisitos acumulativos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, un servicio público cualquiera debía comprometer etapas de desarrollo que iba a alcanzar en un año determinado. Estas cruces representan de alguna forma los compromisos, y detrás de estas etapas hay un conjunto de exigencias y requisitos a cumplir. Cada uno de estos sistemas tiene que expresar una prioridad y con su correlato en un ponderador, y el total de los ponderadores da un 100%, y eso se hace como una regla matemática para poder determinar el porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento en general y poder determinar el monto económico que corresponde en cada servicio. Este es el programa que se implementó entre el año 2006 y el 2010. Particularmente es un subconjunto del programa. Esto fue la parte que se denominó Programa Marco Avanzado, donde se pasó a certificar estos sistemas de gestión a través de la norma ISO. Por lo tanto, en ese caso, las etapas que correspondían eran las etapas que proceden en un proceso de acreditación. La etapa de preparación, de certificación y de mantención de la certificación obtenida. Y un subconjunto de los sistemas fueron incorporados a este programa marco. Como ustedes pueden ver acá, no está el programa de género que estaba en la lámina anterior, y eso fue así porque las cláusulas de la norma ISO no eran aplicables a la definición que tenía ese sistema. Eso mismo ocurrió en otros sistemas a los cuales no se les aplicó en los procesos de certificación. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que a lo largo del tiempo este mecanismo de incentivo se va modificando dependiendo de los propios avances que se van logrando, y bueno, también de desarrollos tecnológicos y, como ya señalaba anteriormente, también de los cambios de prioridades. Este es entonces el programa que imperó en términos generales en el periodo 2006-2010. Lo que vemos ahora en la actualidad, lo que está vigente en este momento, es un programa marco que, como ya lo señalaba, tiene tres grandes áreas: el área de planificación y control de gestión, el área de calidad, atención de usuario y de gestión de calidad. El área de planificación y control de gestión, a su vez, comprende el sistema de monitoreo del desempeño institucional, que viene desde el primer programa marco. Es un sistema que se ha mantenido permanentemente en el tiempo. También incluye el sistema de planificación y control de gestión, que es desde el cual surge el conjunto de indicadores para efectuar este monitoreo de desempeño institucional. Los indicadores que resultan en este sistema de monitoreo se presentan conjuntamente con el presupuesto al Congreso Nacional. También incluye dentro de esta área el sistema de equidad de género, que también viene desde el año 2002. Es un sistema que también es de carácter permanente hasta una nueva definición. En este programa marco, un sistema de descentralización. En calidad de atención está el sistema de gobierno electrónico y seguridad de la información, y en gestión de calidad ISO, es decir, servicios que todavía están en procesos de certificación, acreditación de gobiernos regionales y excelencia. Tres instrumentos específicos en materia de gestión de calidad. El área de planificación y control de gestión tiene un ponderador actual de 80%, en lo que se refiere a monitoreo y planificación y control de gestión, y el porcentaje restante se distribuye en el total del resto de los sistemas. Como ustedes pueden ver, el porcentaje que se le solicita al cumplimiento de estos dos sistemas es bastante alto.
Eso se debe, entre otras cosas, a la cantidad de años que ya se están aplicando estos sistemas y por lo tanto hay una mayor exigencia en términos de tanto del sistema de planificación, en términos de su construcción, como del vector y sistema de indicadores que deriva de él y el cumplimiento de esos indicadores que establecen una meta anual. El sistema de monitoreo es un sistema de monitoreo que comprende un conjunto de indicadores y esos indicadores tienen cada uno de ellos su correspondiente meta. Y aquí abajo vemos entonces el 100% del programa completo para determinar, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de cada uno de estos sistemas y después el cumplimiento ponderado para calcular el beneficio económico. Respecto de la evaluación de los cumplimientos de este programa marco, todos los sistemas, con excepción de monitoreo institucional, se evalúan como cumplidos o no cumplidos. En el caso del sistema de monitoreo se evalúa en rangos y en algunos rangos de estos cumplimientos de metas son porcentajes de cumplimiento lineales al cumplimiento del indicador. Y en materia en particular del sistema de género que está comprendido dentro del programa marco. El sistema de género, como ya señalaba, se incorporó en el año 2001, aplicándose transversalmente a los servicios públicos, con las excepciones que puedan ser consideradas. En su momento fue considerado una innovación, dado que era un tema emergente, cuya modalidad de incorporación en acciones y programas públicos contaba con escasos antecedentes. Los pocos que habían estaban un poco sistematizados y donde la institucionalidad pública presentaba fuertes barreras culturales. Por lo tanto, en su momento fue considerado como una gran innovación. Esa incorporación se efectúa a solicitud de la ministra del Servicio Nacional de la Mujer de la época. Esto lo señalo no en honor a ella, sino que para destacar que la incorporación de un tema como género, que es un tema en alguna forma de no incluidos, necesita una gran fuerza política, una gran voluntad política para su incorporación. La ministra de la época se involucró mucho en este sistema y yo creo que ella fue la gran propulsora de que se incorporara un sistema como el género en un mecanismo de incentivo monetario, que sonaba como muy extraño en esos tiempos. Y el sistema de equidad de género incorporado en el mecanismo de incentivo tiene básicamente el objetivo de disminuir las inequidades, brechas o barreras entre hombres y mujeres a fin de alcanzar igualdad de oportunidades. Es decir, lo que el sistema busca es una inclusión de distinciones y de especificidades en atención al género, tanto en el diseño como en la implementación de los resultados de la provisión de bienes y servicios. Las preguntas que se deben hacer en este caso es si, por ejemplo, el diseño del producto, bien o servicio, si el diseño del producto incorpora especificidades según género, es decir, un bien y servicio que se provee a la población debe o no debe incluir ciertas distinciones, ciertas especificidades, dependiendo de si estamos proveyéndolo directamente a una mujer o a un hombre como beneficiario. No se trata de tener programas para hombres o programas para mujeres, sino que programas que muchas veces, en la mayoría de los casos, son programas universales, pero que requieren de una cierta distinción, reconociendo las diferencias de género. Lo mismo en términos de la implementación. Una vez que el diseño del producto está realizado, la implementación, también cabe la misma pregunta: ¿esa implementación requiere o no requiere de una cierta especificidad para que esa provisión llegue de manera igualitaria a hombres y mujeres? Y también, por lo tanto, en el seguimiento del desempeño de estos productos, para cuantificar situaciones de desigualdad en un proceso de mejoramiento continuo. Y esto, por lo tanto, requiere de información de indicadores por género para, primero, identificar claramente el diagnóstico de desigualdad y, posteriormente, para ir evaluando cómo estas brechas y diferencias se van aminorando en el tiempo. El sistema de equidad de género tiene, como señalaba, etapas y requisitos técnicos, que son los que están señalados acá. No voy a entrar en detalle respecto de ello. Quizás sintéticamente lo puedo graficar
En esta lámina, primero se tiene que efectuar un diagnóstico de la situación de desigualdad, preparar un programa plurianual. Al interior del programa plurianual hay un programa anual para un año específico, y este programa anual reúne el conjunto de acciones que se van a realizar y el conjunto de indicadores con los cuales estas acciones van a ser evaluadas posteriormente. Está la implementación de este plan, la preparación posterior del plan anual para el siguiente periodo, y la evaluación de cumplimiento va evaluando y modificando el programa plurianual de acuerdo a los objetivos alcanzados. Algunas evaluaciones a este sistema en particular. El Banco Mundial en el año 2008, en el año 2008 hace una evaluación de los PMGs completos y constata que la incorporación de la política de género en este instrumento es una innovación con pocos casos comparables en las experiencias internacionales. Por otra parte, un conjunto de percepciones de la gente del CERNAM, que es la institución que tiene a su cargo la aplicación del sistema como especialización técnica, el Servicio Nacional de la Mujer, considera que el sistema ha sido un aporte significativo para mejorar la calidad de las políticas públicas, reconoce que el trabajo con las instituciones fue en principio muy difícil, pero que en el tiempo se han ido construyendo equipos de trabajo para abordar los diferentes temas. Se identifican logros específicos en algunos de los servicios, por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica establece modificaciones en los requisitos de los instrumentos, reconociendo diferencias entre hombres y mujeres. El Instituto de Desarrollo Agrario también revisa un conjunto de requisitos de programas que actuaban como barreras para la incorporación de la mujer. En la vialidad, en obras públicas, también se identifican demandas diferenciadas entre hombres y mujeres en los contratos de contratación de obras públicas. Un caso específico, los hombres demandaban ahorro de gasolina y mientras las mujeres demandaban seguridad peatonal. Y ahí vamos entonces descubriendo diferencias de percepciones en relación a los requisitos que los programas públicos deben tener. En fin, no quiero seguir dando ejemplos de cómo la incorporación de este sistema de género ha tenido efectos en la programación al interior de los servicios públicos. Y finalmente, ahí hay otros efectos del sistema, pero por temas de tiempo solamente quiero dejar planteadas cuatro ideas, 4 desafíos que tiene aún el sistema. El sistema con todos los años que lleva todavía queda mucho por hacer. Por eso es que como desafío planteo la mantención del sistema de género al interior de este programa. Se ha discutido mucho sobre eso, si es bueno que el sistema siga o no siga al interior de un programa como mecanismo de incentivo. En mi opinión personal creo que ya que está, debe seguir hasta que logre sus efectos máximos. Para un momento futuro el sistema podría sacarse de este programa, y para eso sería, por lo tanto, muy positivo, muy bueno que se decidiera, una vez hecha una evaluación de que efectivamente se han institucionalizado estas prácticas al interior de los servicios públicos, que es un tema que cuesta mucho en muchos temas de gestión pública, que efectivamente se institucionalicen como prácticas. Y yo creo que siempre es importante en este tipo de cosas, particularmente en estas experiencias que son más singulares, la sistematización de casos. De eso, en el caso de Chile, no ha habido una sistematización regular de efectos en las instituciones, y que yo creo que sería muy constructivo para poder ejemplificar mejor y poder también crear soluciones mejores al interior del mismo sistema y difundir estos logros cuantitativos. Se ha hecho un gran esfuerzo como país en esta materia, y por lo tanto también cabe poder dimensionar con más precisión cuáles son los logros que realmente el sistema ha obtenido en esta aplicación de 14 años. Eso es todo. Gracias y disculpen por el tiempo. Muchísimas gracias, doña Marcela. Sin duda un gran reto, cómo convertir esos hallazgos en mejoras. Hay muchísimos obstáculos
que pueden imposibilitar el implementar los procesos de evaluación. Una forma es a través de la implementación de estos incentivos que pueden ser en formato monetario, como un bono. En algunos otros países se utilizan premios, una especie de galardón honorífico, que pueden ser, como lo comentaba la expositora, temporales una vez que se ha logrado institucionalizar algunos de estos programas. Le voy a ceder la palabra a don Orlando García, que nos va a hablar sobre la experiencia de Colombia. Gracias. Buenas tardes a todos. En primera instancia, pues algunos agradecimientos. Mil gracias al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por invitar a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas a presentar esta experiencia, y sobre todo también para oír experiencias de otros países que ilustran y nos dan ideas para la mejora continua, como todo el mundo lo ha venido diciendo durante el día de hoy y la tarde de hoy. Entonces, como lo dice el título de la presentación, nosotros queremos mostrarles a ustedes hoy cómo vinculamos los tableros de control y las evaluaciones de política pública juntos, cómo los vinculamos para estar construyendo constantemente unas mejores políticas públicas y estar solucionando cuellos de botellas y mejorando el accionar de la política pública. Entonces, en primera instancia, para los que no lo conocen, una breve introducción de en qué tipo de oficina trabajo yo y qué tipo de tareas hacemos. Entonces, Sinergia es un sistema que se llama el Sistema de Evaluación de Gestión de Resultados, un sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas que fundamentalmente tiene tres actividades. La primera es Sinergia Seguimiento, el monitoreo de las políticas públicas. La segunda es Sinergia Evaluación, hacer evaluación de las políticas públicas. Y la tercera es Sinergia Territorial, tratar de que los territorios, en particular los municipios y los departamentos de Colombia, construyan planes de desarrollo que sean monitoreables y seguibles. Ese es el ejercicio que hacemos ahí. Adicionalmente, tenemos dos tareas transversales, una que se llama rendición de cuentas y otra que es innovación e investigación. Parte de hacer innovación e investigación es aprender haciendo, obviamente, y la otra parte es aprender de las mejores prácticas, que es en cierta forma lo que estamos haciendo hoy, venir aquí a contarles nuestras mejores prácticas y a oír las de otros países. Esta cadena de valor ustedes la conocen, la han visto todo el día y los números y las ideas están ahí. Nosotros utilizamos el mismo concepto. Hay formas de hacer esto, digamos, de utilizar estos conceptos de manera más, digamos, algunas entidades, algunos países lo utilizan de una forma, nosotros los utilizamos de una forma muy, muy similar. Entonces, en el componente de seguimiento de la cadena de valor tiene un objetivo, una política, unos insumos, unos procesos, unos productos, unos resultados, que en términos generales estas ideas ustedes las han visto todo el día y nosotros utilizamos esos conceptos que ustedes han visto de la manera muy, muy similar a la que le han presentado los otros expositores. Y tenemos algo que de pronto no he visto mucho hoy, que es la articulación entre el seguimiento y la evaluación. Esa articulación, fundamentalmente lo que voy a mostrar es cómo hacemos un poco el seguimiento y cómo lo articulamos. Cómo hacemos el seguimiento de las políticas públicas y cómo usamos esas evaluaciones de políticas públicas que nosotros realizamos. Entonces, el seguimiento, acá les voy a contar cómo es institucionalmente que se hace esto en Colombia. En Colombia, nosotros tenemos esta dirección donde nosotros coordinamos el sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas, y esa dirección funciona en una entidad que se llama el Departamento Nacional de Planeación. Ese Departamento Nacional de Planeación es una especie de ministerio, tiene el rango ministerial y coordina, su función principal es coordinar las políticas públicas. ¿A través de qué? A través del presupuesto de inversión pública. Y en ese edificio donde yo trabajo, existe en cada uno de los, digamos, existen unas oficinas que se encargan de coordinar las políticas de manera temática. Existe una dirección de desarrollo social que coordina las políticas de educación, salud, empleo. Existe una oficina de competitividad que coordina las políticas de desarrollo productivo.
existe una oficina de infraestructura, energía eléctrica, energías renovables, no renovables, que coordina todo el desarrollo minero y de infraestructura del país, y así sucesivamente. Y existe una oficina que yo coordino en este momento, que hace que se siga y se evalúe esas políticas. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Al comienzo de cada gobierno tenemos un plan de desarrollo que por constitución debe presentarse, y ese plan de desarrollo debe tener unas metas que están muy relacionadas con las promesas de gobierno que hizo el candidato que ganó las elecciones, en este caso el señor presidente Juan Manuel Santos. Él tiene unas metas y lo que nosotros hacemos es seguir esas metas en 3 dimensiones. Esas metas se siguen en las dimensiones de gestión, que nos permiten comparar si el presupuesto que se asignó para eso se está cumpliendo, si las labores de procesos, de decretos, de reuniones, etcétera, etcétera, se están cumpliendo. Unas metas en términos sectoriales, las políticas de salud, el aseguramiento en salud se está cumpliendo, el cubrimiento de educación se está cumpliendo, el número de kilómetros de carreteras, de productividad y competitividad se están cumpliendo, y unos indicadores transversales que están construidos en ese plan de desarrollo que tienen que ver con lograr los objetivos del milenio, reducir la pobreza, que es, ese tipo de políticas las cumplen varias entidades del gobierno, lograr, en nuestro caso que estamos en un proceso de paz, lograr resarcir las víctimas, lograr restituir tierras, etcétera, etcétera. Ese tipo de políticas son transversales y nosotros tenemos que construir indicadores que den cuenta de esas promesas de campaña y de ese tipo de ejercicios. ¿Cómo lo hacemos? Construimos unos indicadores, y esos indicadores no se los inventan tecnócratas detrás de una oficina, sino los coordinamos también con los ministerios, que son los ejecutores de política pública. Entonces hay un componente que es de recursos y otro componente que es de gestión. Entonces, con unos indicadores y unas gráficas analíticas coordinadas con los ministerios, ejecutores de la política, miramos cómo va el avance de la ejecución pública. Después, con esta cadena de valor, construimos principalmente indicadores de resultados y de productos. Nos gustaría tener también muchos indicadores de impacto, pero hacia allá vamos, y para eso es necesario avanzar un poco más. Y con eso construimos unos tableros de control, muy al estilo de Balance Scorecard que tienen las oficinas privadas, en el cual se convierte en un instrumento de gerencia fundamentalmente. Y como ve el grafiquito allá, pues ese tipo de instrumentos de gerencia se lleva al Consejo de Ministros fundamentalmente. Entonces es un instrumento de gerencia en el cual el señor presidente les dice a los ministros, y hace reuniones bilaterales en el cual se dice: oiga, usted se comprometió conmigo con esto, se supone que esta meta debe avanzar en este periodo del año en tanto %, ¿cómo vamos ahí? Si usted está en el porcentaje adecuado, si está atrasado o si está adelantado. Y la otra pues es unos análisis bilaterales de las políticas estratégicas que requieren otro tipo de reuniones. Como les digo, la gran mayoría de nuestros indicadores, de nuestro tablero de control, está construido en términos de resultado el 30% y producto el 48%. El 22% de los indicadores son de gestión. Y la periodicidad con la que se siguen estas metas de gobierno, estos acuerdos que hay entre el gobierno nacional y entre el presidente y cada uno de sus ministros, hay unos indicadores que son semestrales, otros trimestrales. La gran mayoría son trimestrales y mensuales, y el otro componente es anual y semestral. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos para saber qué está pasando? Tenemos un marco institucional para ello. Nosotros somos, con la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, los que coordinamos, somos los coordinadores. La oficina que yo dirijo es un back office, y la señora alta consejera que tiene la confianza del señor presidente y está en comunicación constante con el presidente, ella es el front office. Nosotros le damos información para que ella le ayude al presidente a que sus ministros tengan una información gerencial y de las metas que tienen cada uno de ellos. Los ministerios tienen unas oficinas que son las oficinas que producen la información y que hacen un seguimiento a las políticas de cada uno de los ministerios. Ellos, a través de un sistema de información online, alimentan las metas a través de los indicadores que se construyen conjuntamente con ellos.
¿Y eso con quién lo usamos? Evidentemente, como les digo, pues es un elemento de gestión del alto gobierno, es un elemento de rendición de cuentas de la ciudadanía y es un elemento de órganos de control. Evidentemente, la rendición de cuentas, hay varias formas de hacerlo. El presidente tiene todos los fines de semana acuerdos para la prosperidad, en donde va a las regiones y se hace un balance de la gestión en sectores específicos. El presidente también tiene programas radiales en donde contesta preguntas de los ciudadanos, y también hay un sistema de internet en donde los ciudadanos del común, cualquier persona, pueda acceder a este tipo de metas en términos generales. ¿Qué productos producimos? Entonces, un informe mensual. Por ley tenemos que producir dos tipos de productos: un balance de resultados y un informe del presidente del Congreso. Ese balance de resultados y ese informe del presidente del Congreso está reglado por la Constitución y por la ley. Este es un ejemplo de los tableros de control que tenemos. Cada una de las filitas son los indicadores. Ahí, si ustedes se pueden dar cuenta, hay unos que están en rojo, unos que están en verde, otros que están en amarillo, dependiendo de qué tanto han avanzado durante el periodo del tiempo. Son 7 tableros de control transversales: empleo, pobreza, defensa, objetivos del milenio, víctimas, grupos étnicos y primera infancia. 17 tableros sectoriales. Y pues este es fundamentalmente un elemento de gerencia. Este tipo de información es para el presidente y los ministros. Obviamente los ciudadanos pueden saber si está atrasada o no atrasada la meta, pero los semáforos son más un elemento de relación entre el presidente y los ministros, de acuerdo a qué tanto avance se acordó entre ellos dos, o en ese consejo de ministros que deberían ir los indicadores. Para complementar, tenemos una bitácora económica en donde se mira el avance de políticas macro, un comparativo internacional del país en términos de gestión, y tenemos una encuesta de percepción ciudadana en el cual al menos 4 veces al año le preguntamos a la gente cómo percibe que hemos avanzado en las políticas públicas. Ahora tenemos también, entonces hasta acá es los tableros de control. Ese es el ejercicio que hacemos. Después tenemos una evaluación de políticas públicas. Nuevamente, la cadena de valor que hemos visto durante todo el día, nosotros fundamentalmente la usamos para hacer o evaluaciones de procesos, o evaluaciones institucionales, o evaluaciones de resultados, o evaluaciones de impacto. ¿Cómo las hacemos? Esas evaluaciones las realizan firmas de consultoría. El gobierno nacional, ¿qué hace? Entonces se realiza en varias etapas. Fundamentalmente tiene que ser un proceso estandarizado, tiene que incluir la participación de los stakeholders. Cuando yo me refiero a los stakeholders, si yo voy a evaluar un programa, una política, un proyecto o una institución, tengo que estar muy seguro que ellos están tranquilos y de acuerdo con que los evaluemos, para que apoyen el desarrollo de la evaluación. Tiene que responder a las necesidades de los tomadores de decisiones. No son evaluaciones que uno se inventa de la noche a la mañana, no son con el objetivo de producir documentos académicos estrictamente, sino tienen un objetivo de mejorar una necesidad que se quiere. Y debe estar alineada con la política gubernamental. Evidentemente, todas las evaluaciones se toman del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estratégicos sectoriales de cada uno de los ministerios. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Se selecciona una política a evaluar, se diseña la evaluación. En ese pedazo, en esas 2 primeras etapas, participa activamente la oficina que dirijo, porque construir unos diseños de las evaluaciones es muy importante para saber cuál es el alcance de esas evaluaciones. Después realizamos una contratación, una oferta abierta, en donde, de acuerdo a estos criterios y a un presupuesto determinado, les decimos a las firmas consultoras y a las universidades: ustedes qué metodología y qué ofrecerían para realizar esa evaluación. Es un concurso abierto de méritos, en donde los méritos están dados por el equipo de trabajo y la calidad de la firma y de la universidad. Es decir, este tipo de evaluaciones usualmente lo hacen o las mejores firmas o las mejores universidades. Y se ejecuta la evaluación, desarrollan el ejercicio, y después lo que tenemos que hacer es usar esas evaluaciones y usar esos resultados. En el diseño nos demoramos 3 meses, en la contratación otros 3 meses, la contratación pública es demorada. En el desarrollo, en promedio 8, hay evaluaciones que duran más de 1 año, y en el uso de resultados otros 6 meses. Después tenemos que convencer a los viceministros, a los ministros: mire, este tipo de evaluaciones tiene estas recomendaciones, por favor utilícenlas.
Por ejemplo, en este momento tenemos, en el 2011 terminamos 11, están funcionando el año pasado 21, este año hemos contratado 4 y tenemos 11 por contratar. ¿De qué tipo de temas? De competitividad. Se evalúan los sistemas integrados de transporte, los sistemas estratégicos de transporte, se evalúan las políticas de desarrollo productivo, las políticas ambientales, y de política social, las transferencias condicionadas, los programas de educación, etc. En la actualidad, la mayoría de evaluaciones han sido de procesos, 38%, de resultados 53%, institucionales el 22% y de impacto el 25%. Hemos hecho algunas evaluaciones ejecutivas que fundamentalmente nos dan noticias e información muy rápida para generar estas reformas de política. Entonces aquí hay algunos ejemplos que estas evaluaciones, ¿qué nos informan? Que este es el link importante que quiero traer hoy. Lo que nos informan, por ejemplo, en el caso de Familias en Acción, las transferencias condicionadas. ¿Qué nos informó la evaluación? La evaluación nos informó cómo expandir el programa. Inicialmente era un programa de 300.000 personas, hoy en día es un programa de casi 300.000 personas, no, 300.000 familias, hoy en día es un programa de casi 1,5 millones de familias, y también nos ha permitido hacer ajustes en el esquema. Por ejemplo, la evaluación de vivienda de interés social y urbana nos permitió expandir el programa y hacer ajustes en los componentes. La evaluación de la política de reintegrados nos permitió hacer ajustes en el componente. La política de agroingreso seguro, una política de competitividad agrícola, nos dijo que hay que hacer ajustes en los objetivos y ajustes en los componentes. Agroingreso seguro era un tipo de política en el cual se hace un fondo concursal en el cual los campesinos aplicaban a proyectos y el gobierno nacional daba recursos a aquellos proyectos más factibles. Y lo que nos dimos cuenta es que aquellos campesinos que tienen un nivel de educación y de formación muy bajo no son capaces de hacer proyectos para concursar en estos fondos concursales. Entonces lo que se creó, por ejemplo, en este caso es hacer un ajuste a ese componente para darles capacitación técnica para que sean capaces de concursar. Se analizaron concesiones viales y evaluaciones. ¿Qué queremos hacer? Como este es un ejercicio en donde la firma la contratamos para que haga algo, pero como es independiente, es la firma la que independientemente nos dice cómo deben ser las recomendaciones en todos sus hallazgos, utilizando la información estadística. Ellos, basado en los términos de referencia que nosotros creamos para la contratación, ellos se ajustan a esos términos de referencia y dan las mejores recomendaciones posibles. Pero a veces nosotros queremos que esas recomendaciones sean implementables. Entonces queremos que en el futuro las consultorías nos hagan una priorización de las recomendaciones. ¿Cuáles recomendaciones, qué se debe hacer primero y qué se debe hacer después? Que nos den una guía para implementarlas, que nos permitan diseñar un esquema de seguimiento de esas recomendaciones. Otro ejemplo, pues acá voy a decir en dónde hemos utilizado estas evaluaciones. Por ejemplo, la evaluación de familias guardabosques se presentó a la Junta Directiva del Departamento para la Prosperidad Social y permitió hacer el rediseño e informó para toma de decisiones y para construir nuevas metas. Evaluamos el cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta y esta es una evaluación muy bonita en la cual, ¿cuánto me queda? ¿Por ahí un minuto? 3 minutos, perfecto, entonces puedo hablar más tranquilamente. Esa es una evaluación del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una evaluación muy bonita en la cual, porque es una evaluación en donde tiene que levantarse información sociodemográfica para una cultura y unas comunidades indígenas. Nosotros necesitábamos acercarnos a ellos, que ellos valoraran el ejercicio de la evaluación de esta política pública, de este cordón ambiental y tradicional de la sierra, informarles qué estábamos haciendo,
ellos tenían que estar viendo continuamente qué resultados estábamos produciendo. Entonces, en este ejercicio fue muy interesante sentarse con ellos y nos está dando información de cómo hacer este tipo de políticas y de evaluaciones, obviamente, con otro tipo de comunidades indígenas colombianas. Se hizo una evaluación de los incentivos a la inversión. Colombia tiene dos tipos de incentivos fundamentalmente, zonas francas y tiene contratos de estabilidad jurídica. Este resultado se presentó en el comité intersectorial que aprueba este tipo de incentivos. La cultura del ahorro para mujeres, se evaluaron nosotros tenemos estos Transmilenios, no sé si ustedes los conocen, que se construyeron en Bogotá, que fueron muy exitosos al comienzo, y todas las ciudades intermedias después quisieron copiarlo, y nosotros queremos evaluar si tiene la misma efectividad o no que Bogotá y si está solucionando los problemas. Entonces hemos evaluado el de Bucaramanga, Pereira, y bueno, Pereira dos tomas, y se los hemos presentado a los tomadores de decisiones de este tipo de cosas. La Política Nacional de Discapacidad y la evaluación de sanidad agropecuaria, este tipo de cosas. Entonces, este solamente es un ejemplo de cuando están los resultados, se presentan a los stakeholders y a los tomadores de decisiones para informarles cómo se deben modificar tanto las metas y los procedimientos de las políticas públicas. Ese es el ejercicio. Muchas gracias. Gracias, don Orlando, y corrijo que anteriormente le llamé García y es don Orlando Gracia. Sin duda, esta herramienta relacionada con los tableros de control y las bondades que hoy, de forma muy resumida, él nos explica, donde para el tema del seguimiento permite no únicamente ver el avance en el cumplimiento de esas metas del Plan Nacional de Desarrollo y dar las señales de alerta o de control con el debido tiempo, pero además darle un seguimiento a los resultados de las evaluaciones y la implementación de esas recomendaciones. Para finalizar, tenemos a don Roberto García López del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos hablará sobre el uso del monitoreo y evaluación en el presupuesto. Gracias, Silvia. Bueno, esto de ser el último del día tiene sus consecuencias, pero veo algunos dormidos, otros más o menos despiertos. Bueno, básicamente lo mío va a ser muy corto. Y quiero resumirles y transmitirles una experiencia en términos de haber recorrido varios países donde aparece como un pequeño ambiente de frustración en el diálogo entre los ministerios de Hacienda en el ejercicio de programación presupuestaria y los ministerios de línea que están haciendo evaluaciones. Y el diálogo es más o menos el siguiente. Los ministerios de línea dicen, hacemos las evaluaciones, y el Ministerio de Hacienda, presupuesto, no nos escucha. Entonces, ¿para qué sirven estas evaluaciones si no nos escuchan? Y del otro lado, el Ministerio de Hacienda les dice a los ministerios de línea, pero la información que ustedes me presentan a mí no me sirve. Entonces, hay aparentemente un problema de diálogo y de falta de comunicación, que no es precisamente el español el problema, pero ver cómo podemos avanzar un poco en mejorar ese diálogo. Y entonces yo lo que les propongo hoy es básicamente tratar de contestarnos estas tres preguntas. ¿Cuál es el nivel de institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina? Es decir, una pequeña introducción de dónde estamos hoy con los sistemas. La segunda pregunta, ¿cuáles son los conflictos que se presentan entre los ministerios de Hacienda, asignadores de los recursos, y los ministerios de líneas, durante el ejercicio de programación presupuestaria, entendiendo acá que los ministerios de línea van a pedir más plata para los objetivos y metas que quieren implementar. Y por último, cómo fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación para mejorar entonces las políticas inclusivas. Y ahí saltamos un poquito, no a todas las políticas, sino a las políticas y programas inclusivos. Entonces veamos la primera pregunta, ¿dónde estamos hoy? Algunos de ustedes ya conocen esto. Nosotros desarrollamos un índice de gestión por resultados que tiene 5 pilares. Uno de esos 5 pilares es los sistemas de monitoreo y evaluación. Y en función
de un sistema de puntuación sobre la base de unos indicadores. Hicimos un ranking en la evaluación que se hizo en 2008-2009 para todos los países, para los 26 países, en realidad de los 26, 25. Y básicamente lo que se trataba de identificar con este índice de evaluación es dónde estaba institucionalizado, formalizado el sistema de monitoreo a nivel nacional, a nivel central. Y este fue el ranking donde vemos que básicamente Chile, Brasil, Colombia y México son los países que más han avanzado en el proceso de institucionalización. Y esto se complementa, no le voy a mostrar los 140 indicadores, pero le voy a mostrar por lo menos algunos de los indicadores más significativos en este ejercicio. Entonces, lo primero que quiero decirles es que no, el promedio del indicador, este es un indicador que va de 0 a 5, siendo 1.6 el promedio de América Latina. ¿Qué quiere decir este número? Este número quiere decir que estamos aún muy lejos de la mitad del camino. Es decir, que falta mucho por recorrer para consolidar los sistemas de monitoreo y evaluación en la América Latina y el Caribe. Pero ese camino es distinto por distintos grupos de países. Hay países más avanzados, hay países que todavía están en un proceso de crear los sistemas. Y de las variables más importantes, yo quisiera mencionar el tema de cobertura del monitoreo de programas y proyectos, que en algunos casos es alto. Esto significaría que más o menos de los programas y proyectos que se aprueban anualmente, aproximadamente los que tienen un 4, significa que tendría una cobertura del 80%. Y acá estaríamos en una cobertura del 20% o menos. El otro que quería comentar con ustedes es el uso y difusión de la información del monitoreo, en el caso de los sistemas de monitoreo. Y acá, como ustedes ven, en la mayoría de los países es muy baja. Es decir, tenemos sistemas de monitoreos donde existen estos, pero el uso de esa información para la toma de decisiones sigue siendo muy bajo. Y en cuanto a la evaluación de la gestión gubernamental, acá también, salvo algunos pocos países, 3 o 4, el resto, los resultados son muy bajos. Incluso en el punto acciones derivadas del incumplimiento de las metas, esto quiere decir que no hay ninguna acción. O sea, sabemos que no se cumplieron las metas, sabemos que el programa no está funcionando, pero no se toman decisiones, es decir, no se usan en aquellos sistemas que tenemos. Y por último, la difusión de los resultados también es muy baja en la mayoría de los países. Acá estamos hablando de las evaluaciones, su difusión a la ciudadanía. Ahora, básicamente utilizando la misma información, lo que vemos en esta tabla, es, por un lado, el grado de institucionalización. Como veíamos, hay 4 países donde la institucionalización está más avanzada, pero acá lo que estamos midiendo es, aún en aquellos países que están más avanzados, y los otros también, el uso de los sistemas de monitoreo. Es decir, si ustedes ven, la síntesis de esto sería que aún en los países, acá tenemos un 3.3, digamos en Chile, pero solo un 3 en términos de uso. Y en general, lo que estamos diciendo acá es que los sistemas de monitoreo se usan en una medida muy inferior a su capacidad, a lo que podríamos estar utilizando de esos sistemas de monitoreo. O sea, en otras palabras, hay una gran subutilización de los sistemas de monitoreo cuando estos existen. Para completar el diagnóstico, hicimos una pequeña encuesta en el 2009 y no traje todos los resultados por razones de tiempo, pero por lo menos 2 que me parecen importantes. Uno, se preguntaba en la encuesta la disponibilidad y capacidad de recursos humanos en el área de monitoreo, sobre la base de si aumentó o disminuyó, o no hubo cambios. Y entonces, como ustedes ven, prácticamente el resultado es que no hubo cambios y que aumentó un poquito menos. Entonces, como que la situación no ha cambiado mucho en términos de los recursos humanos asignados a monitoreo y evaluación. Y por último, para completar el diagnóstico, las acciones correctivas de carácter técnico, administrativo o financiero resultantes del incumplimiento de metas y objetivos detectados por las evaluaciones. Entonces, si tomamos disminuyeron o no cambiaron,
estamos casi empatados en términos de si se toman y se implementan las recomendaciones de las evaluaciones. Entonces tenemos dos problemas. Uno, todavía una baja capacidad institucional, y en aquellos países donde hay un poco más de avance en la capacidad institucional, el uso efectivo de los sistemas de monitoreo y evaluación. Pasemos entonces, si este es más o menos el cuadro, a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre el Ministerio de Hacienda, asignador de los recursos, y los ministerios de línea en el ejercicio de programación presupuestaria? Básicamente, entonces, lo que estamos hablando acá, este sería el mundo ideal donde tenemos un plan de mediano plazo, como presentó recién Colombia, con sus objetivos, sus metas, etcétera. Tenemos un ministerio de línea que es responsable de algunas de esas metas principales. Y tenemos un Ministerio de Hacienda, y se supone que los tres tienen un diálogo constructivo para de esa forma llegar a conseguir programas inclusivos que sean efectivos y eficientes. Ahora, esto es el sistema de coordinación ideal que debería ocurrir en un mundo ideal. En la práctica esto casi no ocurre, ocurre en muy poquitos casos. Entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué hay problemas en la coordinación? Veamos algunas de las causas por las cuales hay estos problemas y que implican un desafío en los sistemas de monitoreo y evaluación, en mejorar la coordinación. En principio, todos los países en sus sistemas tienen planteado por lo menos estos tres puntos que vamos a ver ahora en relación a lo que quisiéramos que los sistemas de evaluación y monitoreo nos alimenten. En primer lugar, asignar recursos a los programas que alcanzan resultados que son valorados por los ciudadanos, es decir, el tema de relevancia y de prioridades, pero en función de lo que piensan los ciudadanos como demanda a sus problemas, y no en función de una apreciación tecnocrática, sino en función de las demandas reales de los ciudadanos. Y entonces asignar recursos a esas demandas. En segundo lugar, es necesario asegurar que los programas alcancen los resultados propuestos. Es decir, una vez que identificamos cuáles son esos programas, queremos que esos programas sean efectivos, alcancen los resultados que nos habíamos propuesto. El tema de efectividad en los programas. Y por último, el término de eficiencia. Es decir, esos productos, bienes y servicios de los programas, queremos que en principio se puedan realizar al mínimo costo posible, asegurando una calidad o un nivel de calidad razonable. Y entonces acá tenemos el concepto de eficiencia. Ahora, cuando le preguntamos prioridades al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Línea, que tiene como responsabilidad la implementación del programa, empiezan a aparecer algunos de los conflictos. El Ministerio de Hacienda, su monitoreo está orientado más a la eficiencia del gasto, preocupado por identificar posibles ahorros. ¿Y esto por qué es? Porque normalmente ellos tienen una función del gasto agregado. Entonces, si este programa no está siendo muy efectivo, ¿cómo puedo hacerlo? Muy eficiente, ¿cómo puedo hacerlo más eficiente para bajar algunos costos y tener algunos ahorros que me permitan canalizarlos a otros programas? Sin embargo, en la perspectiva de los ministerios de línea, el enfoque central o hacia donde apunta el monitoreo es orientado a la efectividad del programa. Cómo lograr que mi programa sea más efectivo en términos de alcance y de llegar a más gente con mejor calidad. Entonces acá, ya cuando nos sentamos en la mesa de diálogo, hay como prioridades un poco distintas. Y por eso lo llamamos un poco conflicto de prioridades. Ahora, esto durante la programación presupuestaria existe este conflicto en términos de las prioridades entre el Ministerio de Hacienda y los Ministerios de Líneas, y también existe un segundo problema de asimetría de la información. Asimetría de información de los dos lados. ¿Qué queremos contar con esto? En primer lugar, en relación de las prioridades, los ministerios de línea tienen a considerar los recursos, financieros en este caso,
como insumos, y esto está muy bien, para un fin, más servicios, mejor calidad. Denme esta plata y yo voy a hacer más con esta plata y voy a hacer mejor calidad de los servicios. En cambio, el Ministerio de Hacienda le preocupa reconciliar el gasto sectorial con el agregado total. Esta es toda la plata que tenemos, no podemos gastar más de esto, entonces veamos dónde colocamos las prioridades. A su vez, en términos de la simetría, el Ministerio de Hacienda tiene poca información sobre costos y efectividad de los programas. Entonces maneja los agregados, esto cuesta tanto, pero no sabe muy bien. Esa es información que sí tienen los ministerios de línea, que a veces no la comparten totalmente con los ministerios de Hacienda. Y a su vez, los ministerios de línea tienen poca o nula información sobre la disponibilidad real de recursos. Este es un poquito un juego de póker, los dos hacen un poquito de trampa, le pasan cierta información al otro, pero no toda la información. Y esto en algunos casos es lo que nos lleva a la puja que hemos definido techo-piso, ¿no? Entonces, cuando se hace un marco fiscal de mediano plazo o un marco de gasto, por ejemplo, son una serie de números para próximos 3 años asignados por sectores. Sin embargo, ese mismo número, $100 para el sector educación, desde la perspectiva de Hacienda, ese es un techo. Desde la perspectiva del Ministerio Sectorial, ese es mi piso. Y ahora voy a luchar por más recursos. Entonces, siendo el mismo número, hay nuevamente una perspectiva distinta de qué significan esos recursos en el diálogo de la programación presupuestal. Y otro de los temas donde a veces no conciliamos la posición de Hacienda en la elaboración del presupuesto es en términos de que el Ministerio de Hacienda busca tener indicadores de resultados oportunos para el ciclo presupuestario. Ustedes vieron recién en la presentación del colega de Colombia que a veces la evaluación de algunos programas, desde el punto de vista de la contratación, etcétera, etcétera, lleva ciertos periodos de tiempo. Entonces, en el presupuesto tenemos un ciclo anual. Y antes de cierta fecha, antes de septiembre, a veces antes de julio, hay que tener cierta información para la toma de decisiones. Entonces, si me traen buenísimos informes, pero me los traen 1 año y medio después, no puedo usar esa información para el ejercicio presupuestario. Y a su vez, los ministerios de línea están más apuntando a los indicadores de resultados asociados a la madurez de los programas. Si el programa madura en 2 años o 3 años, se dice, ese es el indicador que sirve para medir la eficiencia, la eficacia de ese programa. No puedo correr esos plazos para darle más información a Hacienda. Entonces, como ustedes ven, ahora, este es un diálogo fundamental, porque si yo quiero aumentar los recursos que asigno, por ejemplo, a los programas inclusivos, tengo que mejorar el diálogo con Hacienda utilizando instrumentos de monitoreo y evaluación que sean convincentes para Hacienda. Y entonces vamos un poco ya al final. Este es el problema, este es el diagnóstico, ¿cómo podemos mejorar ese diálogo? Veamos rápidamente algunas conclusiones en base al diagnóstico y a estos últimos comentarios. En primer lugar, se observa un interés creciente en construir sistemas de monitoreo y evaluación en la región. Esto también fue señalado esta mañana por Luis Cor del Banco Mundial, y vemos una tendencia en casi todos los países a fortalecerlos. Algunos como entidades autónomas, otros dentro de los ministerios de planificación, pero hay una tendencia en la región a mejorar en forma creciente los sistemas. También en los países que ya existen estos sistemas se está aumentando el nivel de cobertura, lo cual también es una buena noticia. Cada vez se cubre un poco más del gasto total o de los programas y proyectos que se evalúan. Está mejorando lentamente, pero está mejorando también la capacidad coordinadora entre ejecutores y las instituciones encargadas. Es decir, las instituciones que hacen las evaluaciones le pasan la información a los ejecutores y estos utilizan esa información para mejorar su gestión. También en varios países, no puedo decir todos, pero en varios países hay un esfuerzo para difundir los resultados de las evaluaciones al público en general y a la sociedad civil organizada, ONGs. Sin embargo, todavía la información generada por los sistemas de monitoreo y evaluación se usa escasamente para la programación presupuestaria, precisamente por lo que acabamos de ver, donde pone uno las prioridades y donde pone otro las prioridades. Entonces, si este es el caso,
¿qué podemos hacer para mejorar? Y acá algunas recomendaciones, seguramente hay más, pero si por lo menos avanzamos en estas recomendaciones, vamos a ir en la dirección correcta. En primer lugar, mejorar el intercambio de información oportuna por parte de los ministerios de línea encargados de los programas inclusivos a los ministerios de Hacienda. Es decir, lograr que se mejore el diálogo a través de más confianza en la medida en que los ministerios de línea den información más oportuna y más confiable a los ministerios de Hacienda como un primer paso. Desde los ministerios de Hacienda, como contraposición a este esfuerzo que harían los ministerios de línea en darle más información oportuna y de mejor calidad, diseñar incentivos para que los ministerios de línea que alcancen los resultados reciban estos incentivos, sean monetarios o no monetarios. Por algún motivo, que no sé, psicológico, religioso, no sé, pero por algún motivo los incentivos monetarios tienen más fuerza que los incentivos no monetarios en la mayoría de los países. Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de los programas inclusivos cuyas evaluaciones se realizan en forma externa e independiente a los dos que están en este diálogo. O sea, esas evaluaciones tienen que ser independientes al Ministerio de Hacienda e independientes al Ministerio que es el ejecutor del programa, para que esa evaluación, al ser independiente y externa, sea valorada por los dos actores de una forma simultánea, porque si no va a decir, pero esos son los resultados que dice el otro. Mejorar la coordinación de los programas inclusivos transversales entre los diferentes ministerios de línea. Hay programas inclusivos que tienen acciones en el área de deporte, en el área de salud, en el área de seguridad, etcétera. O sea que son varias las agencias intervinientes. Y una cosa que vemos es que al final empieza ahí, cuando llegan a que no se alcanzaron los resultados, vemos que hay un juego del gran bonete. Entonces el Ministerio de Educación dice, no fue mi culpa, la culpa es de salud. Y el de salud dice, no señor, la culpa no es mía, la culpa es de deportes que no lleva tiempo. O la carretera que no. Entonces empieza ese juego y no podemos decidir o no tenemos información calificada para mejorar los programas transversales. ¿Cómo se soluciona esto? Con mayor coordinación y preferentemente cuando hay más de una institución que haya una responsable. Sobre todo si son 3 o 4, una responsable, a esa institución le cobro el fracaso o le premio el éxito. Y por último, que los ministerios de Hacienda cumplan con los cronogramas establecidos de transferencias de recursos para los programas. ¿Qué queremos decir con esto? Que aun cuando se aprueban los montos, muchas veces los recursos a los programas, los recursos a las instituciones, llegan con demoras. Y estas demoras hacen que los programas no se puedan implementar correctamente. Entonces también hay una responsabilidad del Ministerio de Hacienda que dice, cuando te doy $100 y te voy a dar 10 por mes, empezando en enero, sean 10 por mes en enero y no a partir de mitad de año. Esto es muy importante porque después encontramos en muchos de los programas que se acordaron niveles de ejecución, que se acordaron niveles de gasto, baja ejecución. Y normalmente ahí el culpable pasa a ser el Ministerio de Línea, que ejecutó poco, pero entonces el año que viene le vamos a cortar. Pero en realidad puede haber habido ahí un problema de que las transferencias de los recursos llegaron mal o en cómodas cuotas dependiendo de los ingresos. Si podemos avanzar un poco en esta línea de estos 5 puntos, creo que vamos a lograr que los programas inclusivos cuenten con más recursos oportunamente. Y finalmente, para aquellos que quieran avanzar un poco más en esto, que fue una corta presentación de 20 minutos, pueden bajar el libro de la página del banco, www.eidb.org, van al margen superior, publicaciones, y ahí cuando entran a publicaciones, ponen el título, la gestión para resultados en el desarrollo, y ahí tienen todo un capítulo sobre este diagnóstico de monitoreo y evaluación en la América Latina. Muchas gracias por su atención y veo que no se durmió ninguno.
Muchísimas gracias, don Roberto. No voy a pretender resumir más de lo que quedó tan finamente resumido y con recomendaciones. Más bien vamos a abrir a observaciones, consultas sobre de parte de los participantes. Bueno, por allá vemos las primeras. Buenas tardes. A la señora Guzmán me agradaría consultarle cómo garantizar la transparencia en el proceso de evaluación o calificación de del desempeño y de la calidad de los objetivos propuestos, para que estos objetivos impliquen una tendencia hacia la mejora de la gestión pública. Es decir, que los objetivos conlleven siempre una tendencia a mejorar, ¿verdad? No vaya a ser que se propongan objetivos que sean fácilmente alcanzables y al final se está dando un incentivo económico que más bien va a ser un gasto y no se traduce en un efecto en la gestión pública, en la mejora. Y que y también los procesos de evaluación de esos objetivos pues tengan la debida transparencia. ¿Cómo garantizar eso? Gracias. Si hay más preguntas, quisiéramos tal vez tener un grupo prudencial antes de iniciar con las respuestas. Gracias. Mi nombre es Manuel Fernando Castro, de Colombia. Primero, felicitar a los presentadores por las excelentes presentaciones. Y yo tengo dos preguntas, una para Marcela y otra para Roberto. En el caso de Chile, del modelo de incentivos salariales, que me parece realmente muy interesante, muy sugestivo, me llaman la atención dos cosas y quería preguntarle a Marcela. La primera es cómo hicieron en Chile para superar las restricciones normativas que suelen existir en el servicio civil para dar este tipo de incentivos. En Colombia, cuando yo estaba en el gobierno, intentamos dar un incentivo de esta naturaleza, pero nos encontramos con que la ley de carrera del servicio civil impedía de todas maneras incorporar incentivos salariales monetarios a los funcionarios que se desempeñarán bien en el cumplimiento de sus metas. Entonces eso, no sé si fue una restricción en el caso de Chile y me gustaría escuchar. Pero por el otro lado me llama la atención si en la medida en que el sistema de incentivos asigna incentivos a los programas prioritarios o los considerados prioritarios por la administración, no hay en ese esquema una especie de inequidad implícita para aquellos que hacen bien la tarea pero que no son considerados prioritarios. Y quisiera saber cómo se maneja eso un poco en el esquema de remuneraciones en el caso chileno. En relación con la presentación que nos hace Roberto, que me gustó mucho el planteamiento en materia de fortalecer el diálogo de política entre el ministerio y los ministerios de línea, me llamaba más la atención y quizás es una reflexión para el grupo, si no hay en el fondo también un enfoque desde la perspectiva de los ministerios de Hacienda, una lectura quizás un poco corta en relación con los temas de calidad del gasto. Pareciera ser que la preocupación mayor es la eficiencia asignativa desde la perspectiva presupuestal, pero no el tema de calidad del gasto, lo cual reflejaría desde mi punto de vista de alguna manera una falta de capacidades en los ministerios de Hacienda en entender el alcance que tiene la preocupación por la calidad del gasto en relación con estos temas de monitoreo y evaluación. Excelentes preguntas. Hola, Ignacio Larrazábal de Chile. Para Orlando y Roberto, algo ya me quitó la idea aquí, Manolo, para Roberto. Hubo en los años 2000, a principios de los 2000, una moda de tratar de apelar por lo que se llamó en algún minuto la autoridad social. Crear un supraministerio social que fuera un contrapunto fuerte de los ministerios de Hacienda, de manera tal de que hubiese una negociación más dura entre estos dos gigantes al interior del Estado, el Ministerio de Hacienda y otro gigante más grande que un ministerio de línea que es más pequeñito. Entonces, la pregunta, porque tú algo
en las láminas finales hablas de temas institucionales, hablas de incentivos, muy bien, pero la solución más institucional del nudo gordiano ya no es recomendable, ya se olvidó eso, y de alguna manera yo lo pongo como signo de interrogación, no es que lo esté sugiriendo, lo pongo como signo de interrogación. Y de alguna manera una discusión que hemos tenido también en Chile es que hasta qué punto todo el sistema de evaluación y monitoreo debe estar en el Ministerio de Hacienda. Tú señalabas que es bueno alejarlo. Nosotros hicimos esa discusión hace poco en Chile y lo que vimos es que si lo alejamos mucho, se aleja de la toma de decisiones. Entonces, podemos crear una superagencia de evaluación muy impecable, pero es tan impecable que se convierte en una torre de marfil que no incide en la política. Entonces genera espectaculares papers académicos, pero no incide en la política. Entonces yo no sé si tú le has dado un poco más de vuelta a la solución institucional, y el rebote de la pregunta es para el amigo colombiano, que no vi tanto en tu presentación cómo se combina realmente lo del DNP, porque aparentemente podría ser una solución institucional, no lo vi cómo conversa el DNP con el Ministerio de Hacienda. Una más para cerrar este bloque de preguntas. Muchas gracias. Yolanda Cabrera, de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador. Las inquietudes, 2 inquietudes o 3 tal vez, es para el expositor de Colombia. Primero, nos gustaría conocer cómo es el proceso de selección de los proyectos que van a ser evaluados. No sé si se arma un plan, cómo intervienen las instituciones en la priorización de estos proyectos que van a ser evaluados y de pronto si hay algún nivel de resistencia o no. Una segunda inquietud sería ver cómo hacen el enlace intersectorial en la evaluación de la política. Por decir algo, en el tema de reducción de la tasa de analfabetismo, ¿cómo miden el cumplimiento de esa política a nivel de, no sé, los ministerios de salud, de educación y los demás que intervienen en el cumplimiento de esa política pública? Y finalmente, una inquietud que me queda es en el proceso de seguimiento. ¿Qué ha hecho Colombia para tener calidad de información y confiabilidad de esa información, básicamente? Gracias. Bien, primero voy a contestar la primera pregunta en relación a la calidad de los objetivos y la transparencia. En el caso del mecanismo de incentivo, los objetivos es el cumplimiento de ciertas exigencias para estos sistemas. Y eso está definido técnicamente, estrictamente, y aprobado por un comité interministerial, donde de alguna manera define qué es lo que se espera del desarrollo de estos sistemas y de la información que provee en el caso particular del sistema de monitoreo y evaluación, que son indicadores y cumplimiento de meta, más que el desarrollo de un sistema. Y bueno, por lo tanto eso está definido técnicamente y aprobado por una instancia que es de carácter político, como un comité triministerial en el que participa Secretaría de la Presidencia y Ministerio del Interior y Hacienda, que son ministerios de alta connotación política. Esas metas están además, son documentos públicos, yéndome al tema de la transparencia, son documentos públicos, están disponibles en el sitio web, son documentos que se difunden al interior de cada una de las instituciones, e información que además se envía al Congreso regularmente. Y respecto de la evaluación del cumplimiento también, la evaluación del cumplimiento es un proceso que se hace a través de consultoras externas que evalúan, con procesos de revisión por los especialistas en los distintos sistemas pertenecientes al sector público,
y posteriormente por la revisión final y aprobación del Comité Triministerial, y la información también es pública y se envía al Congreso Nacional. En relación a la pregunta de Manolo, bueno, los sistemas que son parte del mecanismo de incentivos se seleccionan, pasan también por una discusión que es primero político-técnica, ¿no? Por la Secretaría Técnica que tiene el funcionamiento del programa de mejoramiento de gestión, para ser sancionada finalmente por el Comité Triministerial. Como es un número acotado de sistemas, naturalmente que hay alternativas que no entran, porque hay que cortar en alguna parte, como toda prioridad. El sistema nunca tuvo más de, perdón, el programa Marco nunca tuvo más de 12 sistemas, creo que fue lo más que llegó a tener, también por un tema de gestionar el instrumento. Manejar 11, 12 sistemas en un mecanismo de incentivo con un conjunto de requisitos técnicos, etapas, etcétera, es bastante complejo, por lo tanto no podía incrementarse mucho más que eso, y eso yo diría que era el límite de sistemas a administrar. Por lo tanto sí, en todos los periodos en que se discutía el ingreso de nuevos sistemas, que es una discusión que se hace anualmente, se producía esto, como quién queda afuera, quién entra, y bueno, y de alguna manera el programa, al ser dinámico, da la posibilidad de ir dejando sistemas e ir incorporando otros que se vayan considerando prioritarios, pero eso es parte intrínseca al diseño del documento, del instrumento, quiero decir, disculpen. Y tu segunda pregunta en relación al tema legal, en el caso particular de Chile, este mecanismo de incentivo, al tener una connotación de remuneración, necesitaba ley. Por lo tanto, nació desde su primer momento con una ley. Esto el origen fue producto de una negociación del salario de los empleados públicos, que en el caso de Chile se realiza anualmente, una negociación con los gremios de funcionarios del sector público. Este es un proceso que se realiza anualmente en Chile, del reajuste anual de remuneraciones. En ese contexto se negoció el mecanismo de incentivo, y como toda negociación salarial pública tenía que ser tratado en una ley en el Congreso. Por lo tanto, se podía hacer, era un tipo de remuneración que cabía dentro de la normativa más general de la Ley de Bases de Administración Pública, que es una ley de quórum calificado de rango constitucional, que establece el margen en el cual se pueden diseñar las políticas de remuneraciones del sector público. Por lo tanto, existía el espacio legal para efectuarlo, ¿no? Y de todos los mecanismos de gestión que utiliza Chile, bueno, a partir del 2000 en adelante en forma permanente, el único instrumento que requería de una ley desde el primer día de implementación fue precisamente este, por la connotación de remuneraciones que tiene. Bueno, en relación a la primera pregunta de Manuel, en relación al tema de calidad del gasto, lo que uno ve en América Latina es, por un lado, que todavía los ministerios de Hacienda, en términos de calidad del gasto, están avanzando, pero muy poquito. ¿Y cuál es la razón de esto? La razón de esto es que al final del día, el área de Hacienda está preocupado por el techo total del gasto. Y si tenemos acá 3 programas, todos inclusivos para reducir la pobreza, y viene el Ministerio de Salud y me dice, mi programa es el mejor por esto, por esto, por esto. Viene el Ministerio de Educación o el Ministerio de Bienestar Social o Desarrollo. No, mi programa es el mejor para reducir la pobreza por esto, por esto. No tenemos normalmente expertos para hacer una buena evaluación de eso en las áreas de Hacienda. La gran preocupación es, bueno, pónganse de acuerdo en el gabinete, en el Congreso, pero esto es el techo. Si le doy más a uno, le tengo que sacar un poco a otro, o a un área de infraestructura, no sé. Pero esto es la plata que tengo. Esto a veces pasa también en la familia, ¿no? Viene la señora, pide plata, vienen los chicos, piden más plata, ¿verdad? Y al final hay que decir, hasta acá podemos gastar porque esto es el presupuesto que tenemos. Entonces todavía el tema de calidad de gasto se está haciendo,
pero todavía al final del día la discusión es, bueno, esto es lo que podemos gastar, y las prioridades o se discuten en el gabinete y muchas veces pasan del gabinete a los congresos, y ahí se producen reasignaciones entre uno y otro. Y en cuanto al comentario del colega de Chile también con respecto a este intento de armar los superministerios, en mi opinión esa batalla de los superministerios sociales, agrupar a los ministerios, hacer el gran ministerio, la perdieron los ministerios y la terminó ganando Hacienda. Si existe la solución perfecta, yo todavía no la encontré, pero hemos tenido reciente una experiencia de la Agencia de Evaluación Española, para salir un poquito de América Latina, totalmente independiente, reportando al Congreso, no es de Ejecutivo, no es del Congreso, pero reporta al Congreso, y a la corta o a la larga la fueron dejando sin recursos, y no sé si llegó a ser Torre de Marfil, creo que fue una torrecita por ahí, pero ya no tiene mucho impacto. Entonces, el modelo perfecto, creo que el rol del Congreso es muy importante, en la medida que se involucre en la fiscalización del presupuesto cada vez más y pida evaluación de los programas, ahí puede haber un rol interesante en los congresos. Muchos son muy débiles y no tienen esa capacidad, pero ahí ese puede ser un camino. De todas formas, que la oficina de presupuesto, como es en Chile, la DIPRES, sea juez y parte automática, por supuesto que le da mucho poder, pero al mismo tiempo genera cierta, digamos, conflictos permanentes con los ministerios de línea, ¿no? Listo. Entonces, con respecto a las preguntas, la primera, la relación DNP-Hacienda. Precisamente Colombia tiene una organización institucional en la parte presupuestal que es, digamos, particular, y es que el DNP en la actualidad y desde siempre, bueno, más bien desde siempre, ha sido el encargado de coordinar la política pública a través de un instrumento claro, que es el presupuesto de inversión pública. Y aunque ese presupuesto usualmente en los países en desarrollo nunca supera el 10% del Producto Interno Bruto, de todas maneras es un músculo importante, y por tanto tiene que estarse coordinando constantemente con el Ministerio de Hacienda. ¿En qué instrumentos? Evidentemente en la discusión inicial del Plan Nacional de Desarrollo, porque en Colombia tiene unas características particulares, y es que el Plan Nacional de Desarrollo tiene unas asignaciones plurianuales del periodo del gobierno del presidente, es decir, 4 años, y adicionalmente cada año la ley de presupuesto general de la Nación se discute en el Congreso. El Plan Nacional de Desarrollo da un esquema y una guía para en qué se va a gastar los recursos de inversión pública y privada durante un tiempo determinado, y cada año la ley de presupuesto enfoca y reasigna o termina de delinear lo que se discutió en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Ambas son leyes. La ley del Plan Nacional de Desarrollo ambas son leyes de carácter, digamos, importante, son leyes orgánicas dentro de la estructura legislativa del país, y entonces por tanto tienen un ejercicio muy cercano. Y adicionalmente, como lo dije en mi exposición, el DNP, para poder coordinar la política pública y para poder asignar estos recursos, tiene una serie de herramientas. En primera instancia, las oficinas, por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Social, los ministerios que coordina esa dirección son los de Trabajo, los de Salud y los de Educación, y esos ministerios tienen que inscribir sus partidas presupuestales de inversión en unos esquemas que se llaman los proyectos de inversión. Cada uno de esos planes, programas, proyectos, tienen que tener unos proyectos de inversión que tienen que ser elaborados de una manera técnica, tienen que tener unos objetivos, una población que cubren, con un marco lógico y con un esquema de proyecto de inversión que tiene que tener una tasa interna de retorno, una tasa social de retorno, etcétera, en todo lo que ustedes conocen como se debe generar un proyecto de inversión. Ese es el músculo del DNP, y por tanto también ese es el músculo del DNP para hacer el seguimiento a las políticas públicas.
ese es el ejercicio y por eso es que es importante que la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas esté en el DNP, porque eso le da injerencia en las decisiones tanto presupuestales un poco y de inversión y de políticas públicas. De hecho, a veces los ministerios se asustan con que no estén cumpliendo las metas porque estas discusiones se llevan a los comités de presupuesto del Estado. Entonces, digamos, eso es un poco la fortaleza que tiene el DNP en este sentido. Con respecto a cómo hacemos la agenda de evaluaciones y cuál es el enlace intersectorial. La selección de las evaluaciones se hace basada en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es una ley, como les dije, y es una ley que se discute al comienzo del periodo presidencial y se lleva al Congreso y se le asigna un presupuesto. En esa ley, usualmente, por ejemplo, en el actual Plan de Desarrollo, hay 3 líneas programáticas importantes del presidente Santos, y es menos pobreza, más empleo y más seguridad. Y obviamente los transversales y obviamente tener la paz. Entonces en cada uno de esos ejes temáticos principales hay unas políticas públicas para alcanzar esos ejes temáticos transversales. Usualmente nosotros coordinamos con las direcciones técnicas, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Empresarial, etcétera, etcétera, y ellos coordinan con sus ministerios porque esas evaluaciones van a requerir que cuando se contraten las evaluaciones a una universidad independiente que las va a hacer, requieren un comité de seguimiento. Y usualmente en ese comité de seguimiento está la dirección contratante, que soy yo, la dirección técnica, que está en el DNP, que coordina la política, y el ministerio ejecutor. Entonces esa triada de actores hacen que el seguimiento sea muy bueno, por un lado, y por otro lado, que en efecto no se tengan en cuenta en el seguimiento a la contratación y a la evaluación solamente los criterios del ministerio ejecutante, sino también técnicos, que es digamos la parte importante que tiene el DNP en este caso. ¿Y cómo se hace en los tableros de control? Por ejemplo, más empleo, menos pobreza, más seguridad, alcanzar la paz. ¿Cómo se hace para construir indicadores? Entonces acá sí es un ejercicio de sentarse con cada uno de los ministerios, construir indicadores de gestión. Habrá indicadores de gestión que logran una meta particular. Sí es un ejercicio de sentarse con cada ministerio y coordinar cada uno de los indicadores, las líneas de base, cómo va avanzando cada indicador para alcanzar el objetivo final. Entonces, nuevamente, acá la fortaleza de esto la tiene el DNP, porque en un solo edificio usted tiene a todos los sectores y coordinando políticas públicas con todos los demás, en los cuales elaborar los indicadores y coordinarlos para que metas e indicadores puntuales alcancen metas generales es un ejercicio que se permite y que se logra en el DNP. ¿Cuál es la calidad y la confiabilidad? Esa es una pregunta muy importante, porque los ministerios, como nosotros construimos los indicadores con los ministerios, un ministerio puede poner una meta que es fácilmente alcanzable, ¿cierto? Entonces, no, el ministro, para quedar bien con el presidente, le dice, mire, yo voy a hacer este programa, lo alcanzo con esta plata y lo alcanzo en este tiempo y lo voy a alcanzar rápido. Entonces todo el mundo estaría en verde y todo el mundo estaría tranquilo y feliz y este ejercicio gerencial pues no tendría sentido en últimas. Nuevamente aquí la clave que tiene, o lo interesante de este sistema en el caso del DNP, es que las direcciones técnicas del DNP conocen perfectamente cuál es el presupuesto asignado a los proyectos. En los planes, en los proyectos de inversión que registran los ministerios en el DNP, ellos tienen que consignar la población objetivo, las metas a alcanzar, etcétera, etcétera. Entonces ese instrumento de los proyectos de inversión pública le permiten a las direcciones técnicas, en coordinación con la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, calibrar que los indicadores y la calidad de acumulación de la información no sea mentirosa. Y evidentemente hay unos indicadores que son producidos por la Dirección de Estadísticas Nacionales del país, que en el caso colombiano se llama el DANI. Hay indicadores que son de calidad de vida que se producen con encuestas técnicamente bien realizadas, que también están relacionadas con alcanzar esas metas. Entonces, digamos, tenemos un esquema de
datos administrativos que producen, por ejemplo, el aseguramiento en salud. Esos datos son administrativos, pero qué tan cierto es que ese aseguramiento se está logrando son datos de encuestas de calidad de vida, de ingresos y gastos, etc. Esa combinación de indicadores administrativos y de encuestas en los indicadores nos permite calibrar que sean de calidad y que sean buenos. Muchísimas gracias, sin duda una jornada muy interesante. Agradecerle a nuestros participantes, Orlando, Marcela, Roberto, muchísimas gracias por la participación.